Historia de una persecución. La persecución real, comprobada, del gobierno de Mauricio Macri, de Macri en persona, a los directivos de Indalo y consecuentemente también de rebote a nosotros. Doctor Darío Villarroel, qué gusto me da compartir junto a Agustina estos ratos de la tarde. Bienvenido. Todos volvemos, Víctor Hugo, como Eduardo Fara, camarista movido por haber ordenado en un fallo ejemplar la excarcelación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. ¿Recuerdan a Mauricio Macri diciendo esto no era lo acordado? Y a una periodista haciéndole una nota a Eduardo Fara y preguntándole así a boca de jarro, ¿usted recibió $2 millones? Bueno, esto generó todo un movimiento que hizo que a Fara lo denunciaran penalmente. La causa la tuvo Luis Rodríguez y lo sobreselló, porque su patrimonio no había cambiado. Lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura. Ante esto, ¿qué hizo Eduardo Fara? Me están peloteando por todos lados, pido mi traslado. Lo trasladaron primero a un tribunal penal económico, después a un tribunal de San Martín, y hoy el decreto fue publicado, firmado por Alberto Fernández para que vuelva a la Cámara Federal. Te miro y me mirás porque vos dirás, che, pero Martín Irursun estaba cuando él se tuvo que ir y estaba en la misma sala. ¿Y qué pasa? Cuando él se fue, ¿no le dijo, te esperamos, vas a volver algún día? ¿O directamente le mandó un emoji, como dicen ustedes, una carita? Como un emoji, diciendo, un emoji. Ahora, sirve para entender a qué se juega en la justicia de la Argentina hoy día. Fara es un jugador muy del sistema. Fara es un establishment nato. Fara condenó, acompañó todas las condenas a Cristina Fernández de Kirchner, ¿o no? Por eso algunos de Juntos por el Cambio que dicen, ahora ponen un kirchnerista para perjudicar a Macri. A ver, la causa de dólar futuro, que no le digo ningún delito porque no hay delito, es la causa de dólar futuro, la confirmaron en la Cámara. El fallo, ¿se acuerda de Claudio Bonadío, que quería meter presa a Cristina por asociación ilícita? Bueno, la confirmaron muy rápidamente Eduardo Fara y Martín Irursun, que por esa confirmación tuvieron un pedido de juicio político, sobre todo Irursun, porque te acordás que hubo otras causas respecto de los que se beneficiaron con el dólar futuro. Bueno, esta y otras causas más, Fara en la sala 2 siempre acompañó. Y esto tiene que ver con la persecución a Indalo, porque está sufriendo todo esto de lo que ahora tiene retorno Fara por haber dejado libres a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Y esto marca claramente el nivel persecutorio que existía, porque Fara había jugado prácticamente siempre para ellos. En todos los temas no le perdonaron una en la cual Fara tenía toda la razón, porque ni siquiera debieron estar presos un minuto Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y estaban por segunda vez presos. Los sacan Ballesteros y él y lo pagan de esta manera. Fara teniendo que pedir traslado y Ballesteros pidiendo la jubilación. Se fue. Tuvo Treibas en su momento, porque le hizo muy mal, la exposición mediática, que recuerdo, algunos comunicadores, mayordomos del poder real, como dice usted, dijeron públicamente que la opinión pública estaba convulsionada por la libertad de Cristóbal López, con todo respeto, y de Fabián de Sousa. Varios lo dijeron. No voy a dar los nombres porque para mí son ex periodistas. Pero bueno, lo dijeron. Y a propósito de quien estamos viendo, es el doctor camarista, que te acordás que cuando volvió a detener por su fallo a Cristóbal López y Fabián de Sousa, dijo en sus fundamentos que no podría ser que Cristóbal López critique tanto la justicia y que esa era una razón para detenerlo. ¿Te acordás que salió Cristóbal López? Este se llama Eduardo Riggi. Nada menos. No es el bebé Riggi, que era un hombre de mucha trayectoria. No, pero sí es el mismo Riggi de la historia de Pedraza. Exactamente, donde hubo una denuncia por una presunta coima que también fue resuelta rápidamente en un tribunal de la Cámara de Casación y todo quedó. Pero una cosa bien corporativa. Nada más pensar esto. Si pongamos que es inocente de esa acusación, que tenía al parecer algunos fundamentos con respecto a algunas llamadas, etcétera. Se interesó en el resultado de la causa. Se interesó por el resultado de la causa y eso no correspondía que lo hiciera. A él le pudo haber costado muchísimo si no fuera un juez del establishment. Ahora, ¿cómo se permiten ser tan crueles
con aquellos a los cuales el sistema de justicia les destina la cárcel y la persecución permanente. Sí, estaba viendo que, por ejemplo, la gente está indignada porque una persona que está acusada de violación no quedó detenida. Sin embargo, durante los 4 años de Mauricio Macri, nadie se indignaba porque un exfuncionario vaya detenido sin ninguna prueba, ¿no? Digo, ¿cómo es la vara en cuanto al sentimiento popular de cuando te instalan? No está mal esto que dicen de la jueza, sino que está mal aquello. Estaba mal aquello. Y respecto de Eduardo Fara, hoy me contaban que él llegó, obviamente, después de haber esperado todo esto. Recordemos que fue a exponer al Senado y él habló de que se había visto presionado, etcétera, etcétera. Y hoy se encontró otra vez con Martín Irursun. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Porque ahora se van a sentar, no digo en el mismo sillón, pero son miembros de la misma sala. Y Irursun el problema serio lo va a tener el día que tropiece con su conciencia, porque la dejó de lado, le dio unos palos ahí y la cayó para siempre. Ese es el principal problema, es uno de los hombres más dañinos que ha habido en la historia de la justicia en la Argentina. Y lo último que te digo, Martín Irursun y Ricardo Lorenzetti, por el tema del informe de la bicameral y la de Judeco, y el tema de las escuchas y las grabaciones, están muy preocupados, porque enero fue feria judicial, se acabó la feria, Están muy preocupados por todo ese informe y por eso ahora la Cámara de Casación chupa el expediente del Grupo Indalo, donde está la denuncia por haber sido presionados, extorsionados, apretados y le sacaron la empresa. Y esto va tomando color. Para mí el año 2021 es el año del Poder Judicial. Si no lo cambiamos este año, no lo cambiamos más. Y como decía antes, seguimos en libertad condicional. ¿Saben quién tiene un dato más para aportarnos también una mirada más? Es Lautaro Maislin. Le damos la bienvenida también, Lautaro. ¿Qué tal, Agus? Es un placer estar con vos, con Víctor Hugo, con Steffi y con Darío. Y le pido a Darío que se quede, porque todo lo que estuvo diciendo Darío ahora lo vamos a hacer visible en un informe. Todas las declaraciones que estuvo mencionando recién Darío Villarruel la vamos a ver en el siguiente informe. Y sabemos que hubo presiones no solo para Fara y Ballesteros, sino también para los dueños de este grupo en diferentes oportunidades en medios de comunicación. Recordemos y repasamos lo que dijo Darío, que tanto Fara como Ballesteros en una oportunidad fallaron para la excarcelación, que hicieron un cambio de carátula para que los dueños de este medio puedan salir en libertad, y sucedía lo siguiente en algunos recorridos de Mauricio Macri por la prensa. Tenemos que estar, a la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está el señor, por favor, perdón, señor. Hay que andar bien con la FIP, si no, pregúntenle a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto, doctor Abad? ¿No le parece un despropósito, una vergüenza, no solo la liberación de Cristóbal López, sino los fundamentos del nuevo fallo que convierten a Cristóbal López, yo diría, casi en inocente? Desde el gobierno y la FIP vamos a apelar. Y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo. ¿A usted también? Absolutamente. Confío en el proceso global de la justicia. Él cobraba por cuenta y orden de la FIP impuestos que no eran de su actividad y se los quedó y los destinó a comprar otras cosas. ¿Se los robó? Eso claramente es malversación. Yo creo que el presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución, y creo que quienes le acercaron su opinión y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Tendría que medirse un poco porque es el presidente de la nación, pero tiene derecho a opinar, solo que debería quizás informarse un poco mejor. ¿Qué opinas de lo que dijo el juez Fara? Que te tendrías que medir un poco y que no estaba suficientemente informado de cómo había sido el fallo. Pienso que mi tarea es defender a los argentinos, cuidar lo que es de los argentinos. Intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir al otro. Todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Que el cambio de carátula para mí es inentendible. La libertad no se compra. La libertad, en términos nuestros, no se compra. En términos nuestros, no se compra. No, esto no es lo que habíamos acordado. La libertad, en términos nuestros, no se compra. Si hubo expresiones de dirigentes políticos que cambiemos con respecto a los fallos suyos y con respecto a estas declaraciones del presidente Macri, y se referían a eso, cuando él dijo que no es lo que acordamos. Con relación a lo primero, sí, por supuesto, hubo expresiones de todo tipo. Recuerdo, por ejemplo, una que me llamó
la atención, pero bueno, era parte en el proceso, era un abogado del proceso, que era el abogado de la FIP, y que especialmente me llamó la atención porque había sido juez de la Cámara Federal donde yo estaba, era el doctor Gilaver. Y respecto de la frase del expresidente Mauricio Macri, sí, obviamente la recuerdo, y la verdad que me llamó la atención porque yo no había acordado nada, ni con él ni con nada. Me gustaría que luego desarrolle Darío Villarruel cuáles fueron las presiones de Gil Lavedra que denunciaba a Fara en aquella comisión en el Congreso. También recordaba las declaraciones de Mauricio Macri, que en una entrevista con Mariano Fabiani dijo: no es lo que habíamos acordado, cuando se cambió la carátula y tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa salieron en libertad por primera vez, porque después recordemos que volvieron a prisión. Me llama la atención cuando dice no es lo que habíamos acordado, lo hablamos en un montón de oportunidades aquí. ¿Qué es lo que se puede acordar? Porque Mauricio Macri dice: nosotros no podemos comprar la libertad no se vende, pero en esa entrevista estaba hablando de acordar con algún juez la libertad de alguien, y la verdad que no creemos que sea algo que se pueda establecer previamente, la libertad de una persona, Darío. Yo no sé si Macri sabe de algún tema, pero es una bestia jurídica. Lo digo con el respeto correspondiente a un ex presidente de la Nación. A ver, Mauricio nunca cambió la carátula. Y la carátula es un papel que se pone al comienzo de un expediente, después de una denuncia que tramitan la justicia y que después va cambiando. Un robo puede terminar como una extorsión, después puede ser un homicidio, y va cambiando la historia. Y la carátula no se tocó, fue siempre fraude a la administración pública. Una fake news de Macri, que le gustaba jugar con la fake news, inventando esto que repitieron todos los mayordomos del poder real. Eso quería sumar a lo que estás diciendo. No fue ignorancia, que la tiene en la mayoría de los temas, lamentablemente, y fue nada menos que presidente. Se trata de la mala fe. Se trata de vos saber que no es así lo que estás diciendo, pero no importa, porque si la realidad se cruza en tu camino con una verdad diferente, lo que tenés que hacer es aplastarla, que es lo que hacen los medios de comunicación y lo que se acostumbró a hacer también Mauricio Macri. Sabía perfectamente todo lo que era de injusto. Él fue el promotor. Cuando uno lee el libro de Pablo Dugan, La persecución, excelentísimo libro para entender además toda la Argentina jurídica de ese tiempo, todo el armado del lawfare, todo el armado político que podía haber detrás de esto, entiende a la perfección de qué manera jugó Mauricio Macri durante todo ese tiempo.